Ok. Bien, vamos a la segunda charla. Vamos a hacer la oración nuevamente de Takashi Midori. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Padre misericordioso, que no dejas nunca solo a tus hijos en el camino de la vida, te agradecemos por donar al pueblo creyente y al mundo entero a Pablo Takashi Nagai y a su esposa Marina Midori. Midori, después de haber guiado a su esposo hacia la amistad contigo en la humilde dedicación de su vocación, le ha mostrado la vía de la caridad perfecta. Juntos en el abandono confiado de tu voluntad, han dado rostro al bien de tu providencia, que tu providencia sabe rescatar incluso del mal, y se han convertido en un anuncio de esperanza y testigo de caridad para el pueblo herido. Después de la muerte de su esposa, caminando en profunda pobreza de espíritu, Takashi experimentó en el desierto de la bomba atómica la ternura de tu amistad, y como testigo de gracia y viviendo el 100 por 1, regeneró en su pueblo el entusiasmo por la vida y el coraje para reconstruir. Concédenos a todos, por intercesión de estos esposos tuyos, la gracia de responder a nuestra llamada personal hacia la santidad, y danos, si es para mayor gloria tuya, la gracia que imploramos. Aquí ponen su intención, la mía sigue siendo la misma, por los frutos de este retiro. No solamente en mí, sino en todos los que están en ese momento en el retiro y los que después escucharán las charlas de forma diferida cuando las suba a YouTube. En la esperanza de que estos esposos pronto serán contados entre tus santos por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A ver, déjenme quitar ya mi Telegram. Ok. Perfecto. Bueno, la siguiente charla está titulada, tal como este apartado lo pone Takashi en su autobiografía, el punto de inflexión. Esto es importante porque para él fue un punto clave. Ha habido siempre en la vida hay momentos claves. Hemos visto en las anteriores charlas, en los anteriores retiros, como por ejemplo esa misa de Navidad, ¿verdad? Esa misa de Navidad. Eh, lo que le marcó fue un punto de inflexión. Un punto de inflexión fue haber llegado a la casa de los Moriyama, no solamente porque encontraría la fe, sino porque encontraría ya a su esposa, ¿verdad? A la que sería su futura esposa. Y así, muchas cuestiones, ¿verdad? Sus enfermedades y todo esto. Pero fíjense que dentro de muchas de las desgracias que pasó Takashi, a esta le llama el punto de inflexión. ¿Qué importante será? Voy a hacer una excepción en esta charla. Generalmente solamente tomo algunos pedacitos, hago mi reflexión y todo esto. En esta charla casi voy a leer, casi, no todo, pero casi de corrido lo que escribe Takashi, porque no tiene desperdicio en la narración de Takashi respecto a esto que le llama el punto de inflexión. Vamos ahí. Dice así. En una helada noche de febrero, Takashi se enfrió mientras volvía del trabajo a casa. Por la mañana se dio cuenta de que tenía un poco de fiebre y dolor de garganta. Midori, su esposa, Midori, le aconsejó que se tomara un día de descanso. Pero ese mismo día estaba programada una cirugía a un paciente al que Takashi había hecho las placas de radiología, de rayos X. Programaba un paciente al que Takashi había hecho las placas y quería estar allí a toda costa. Vean el compromiso de este varón, ¿eh? Está enfermo y todo esto. Yo mismo prácticamente he estado en una tumba esta semana, apartado. Y Takashi, con todo y todo, piensa en sus pacientes, ¿verdad? No es nada, es solo una faringitis aguda, sentenció el médico. Le dije Takashi a Midori.
Hace poco nos ha llegado un nuevo tratamiento experimental contra la inflamación que es un extracto no específico de proteínas recombinantes. Acabo de recibir una muestra de este nuevo fármaco, deberíamos probarlo. Esto se lo dijo alguien allá en el hospital, a Takashi. Lo ve enfermo al llegar y le dice, mira, nos ha llegado una nueva vacuna. Deberíamos probarlo. ¿Quieres que te la ponga para ver si en ti funciona? Mira, yo creo que el miedo no anda en burro. Alguien diría, está recién llegado de todo esto, pues dame mejor lo que ya conocemos, ¿verdad? Pero Takashi, repito, siempre vio la medicina como un servicio. Y esto desde antes de su fe católica, ¿eh? Entonces, eh, sin pronunciar, dice Takashi en su autobiografía, sin pronunciar una palabra, Takashi se arrastró tambaleándose hasta la sala de radio, se tumbó en la cama del médico de guardia y ahí empezó a vomitar cerca de 2 litros de sangre oscura que tenía en el estómago. O sea, se dejó a poner esa vacuna. Se desencadenó el pánico entre los presentes. Cuando llegó a toda prisa el profesor Asakura, las condiciones de Takashi eran críticas. Seguía vomitando y perdiendo sangre por la orina y en las heces. Cuerpo estaba completamente recubierto de una erupción cutánea roja. Las conjuntivas y la mucosa de la boca inyectadas en sangre y cubiertas de hematomas y sobre todo, Takashi no conseguía respirar. Se oían claramente las sibilancias, signo de edema pulmonar. El profesor Asakura se apresuró a inyectarle un fármaco intrópico, cáspita, Hayashi o Takashi. Este, bueno, Takashi Hayashi es como el apellido que se puso, pero su apellido es Nagai. Entonces, repito, no pongo el nombre que se pone en la autobiografía por una cuestión de modestia. Él no pone su nombre. Cáspita, Nagai, o sea, Takashi Nagai, has tenido una reacción anafiláctica. ¿Por casualidad te has puesto hace poco alguna inyección de sustancia proteica? Pues sí, me la acaban de poner acá, porque llegó una nueva, etcétera, y quieren investigar y todo eso. Pues te repito, alguien diría, pues investigar en otro momento, en este momento estoy enfermo y todo esto, o sea, mucho riesgo. ¿Tienes algún problema de salud? Por ejemplo, de niño te salían ronchas en la piel cuando bebías leche o cosas similares. Sí, profesor, así es, respondió Takashi. Le subió la fiebre, el latido cardíaco empezó a acelerarse y sintió que le faltaba el aire como si estuviese ahogando, se estuviese ahogando en un tanque de petróleo. Takashi vomitó otros 2 litros de sangre. Bueno, profesor, respondió Takashi, me imagino que tengo un aspecto desastroso, pero si es como dice usted, llame por favor a los médicos jóvenes para mostrárselo. Nuevamente, ¿eh? O sea, si él dice, si esto ya viene de picada, no piensa en decir, pues busca otra cosa, ¿no? Pues si esto no tiene, mínimo llame a los jóvenes para que usted les pueda enseñar una reacción anafiláctica por esta vacuna. O sea, se pone como producto de investigación, siempre él viendo por el bien común, ¿no? Justo en el momento en que se marchó el profesor Misura, llegó Midori, acompañada de su padre, y se encontró delante aquella patada podrida tirada. Perdón, patata o papa podrida tirada. Así se dice a sí mismo. Vestida con su bata blanca. ¿Qué pensaría? ¿Y este es mi marido? Aquella cara de patata estaba toda hinchada y sanguinolienta y no se podía distinguir dónde estaban los ojos y dónde la nariz. ¿Eres tú? Gritó ese monstruo que parecía a punto de echársele encima de un momento a otro. Me encanta también el sentido del humor, de cómo hasta de sus tragedias él no se viene abajo, ¿eh? Vino el sacerdote a darle el sacramento de la extrema unción, o sea, mientras estaba esto, pues fueron a avisarle a Midori de que la reacción anafiláctica que tuvo y que
y que ciertamente fue una imprudencia por parte del médico que se la puso, porque aunque pues ciertamente se tienen que probar en alguien y todo esto, y más en esos tiempos que había menos progreso de la ciencia a la que tenemos actualmente, y aún así ya vemos lo que hemos pasado con ciertas vacunas, ahí la dejo. Este, sin embargo, pues no le puedes decir eso a un enfermo. De hecho, cuando tú estás ya infectado, por ejemplo, ahorita con la cuestión del COVID, yo no podría poner la vacuna, sino hasta que, bueno, de entrada, mucho tiempo después, porque la propia infección te da inmunidad, ¿verdad? Pero, en fin, fue totalmente una imprudencia de un médico en contra de un gran médico como era Takashi. Vino el sacerdote a darle el sacramento de la extrema unción, que es el sacramento mediante el cual se le administra al cuerpo de un hombre a punto de morir el óleo sagrado. Nuevamente, ¿qué cosa nueva nos está diciendo Takashi? Le está hablando a japoneses que no saben todos estos signos, ¿verdad? Sello de la pasión en cruz, un auxilio del cuerpo y del alma para eliminar cualquier rastro de los pecados cometidos en la vida, para ayudar a soportar la pena de la enfermedad, para disminuir la angustia. Estaba bien catequizado, Takashi. Para disminuir la angustia y el miedo. Yo no sé si ahorita un católico, yo le pregunto, ¿cuáles son los frutos del sacramento de la unción de los enfermos? Si me pudiera dar una respuesta tan buena como la que daba Takashi recién convertido. Para ayudar a soportar la pena de la enfermedad, para disminuir la angustia y el miedo a la muerte y al juicio final, para dar fuerzas suficientes para vencer la llamada del diablo y también para curar la enfermedad, en el caso de que la supervivencia sea de más provecho para la salvación del alma. Nada debe de resultar más grato para un hombre en peligro de muerte que poder recibir este sacramento por la gran fuerza y el consuelo que confiere. Takashi no era capaz de ver nada porque sus párpados estaban tan hinchados que tapaban completamente los ojos, pero se daba cuenta de que un gran número de personas se había reunido poco a poco en torno a él. A ratos oía una voz que guiaba el rezo del rosario. Takashi confesó al sacerdote que los pecados que había cometido desde su bautismo, al tiempo que su mente se ofuscaba cada vez más mientras la respiración se entrecortaba. La fiebre se mantenía alta y seguía vomitando y orinando sangre. Como primera cosa confesó haberse dedicado demasiado a sus investigaciones y haber descuidado a su mujer, siendo una carga para ella. Alguien se le acercó y le apretó la mano. Entendió enseguida que se trataba de Midori y que estaba llorando. En ese instante, de repente Takashi comprendió que no quería morir. Fíjate qué importante, ¿no? O sea, él es ofrendándose y todo eso, pero si algo lo mantenía aquí abajito fuera el matrimonio, ¿eh? Comprendió, no quería morir. Se preguntó si en ese momento, después de habérselo confiado todo a Dios, ese deseo suyo no era solo egoísmo. Volvió el profesor Misura, preparado para el tratamiento y con él un abultado grupo de jóvenes médicos de distintos departamentos. Es decir, sí le tomó la palabra. Takashi le dijo, ahora es cuando Chile Verde le has de dar sabor al caldo. Tráigase a todos sus alumnos, tráigase a todos los médicos, etcétera, y enséñeles conmigo mismo en este estado qué se hace, etcétera. Jóvenes médicos de distintos departamentos que se habían reunido para asistir a aquella lección clínica. Takashi sintió numerosos estetoscopios apoyándose en su pecho mientras el profesor explicaba con detalle los síntomas. Takashi estaba allí escuchando. Le vino a la mente un aforismo que había aprendido en los tiempos de la escuela media. Si por la mañana escuchas el camino, y Takashi aclara, el camino a la verdad, esa noche puedes morir en paz. Lindo, ¿no? Este aforismo o este adagio japonés, ¿no? Si por la mañana escuchas el camino a la verdad, y ya sabemos quién es, ¿no?
esa noche puedes morir en paz. Es todo lo que necesitas para morir en paz, ¿no? Y entonces pensó, bueno, está bien haberse convertido en material de estudio para tantos amigos. Al terminar su explicación, el profesor añadió, se aconseja siempre después de cada inyección tener al paciente en observación durante unos 20 minutos porque episodios como este pueden producirse siempre. Si alguien así sucede después de que el médico haya puesto una inyección a domicilio y se haya marchado, el paciente corre el riesgo de morir. O sea, en pocas palabras, es un protocolo que esperemos se respete, ¿verdad? Porque te ponen algo y tienen que quedarse ahí unos minutos para ver que no tenga una reacción anafiláctica. Es una grave negligencia poner una inyección a la ligera, pensando que no existe ningún riesgo. Hay que prestar, es más, hasta yo pienso, o sea, no fue una reacción anafiláctica, sino propiamente de la sensibilidad al dolor que yo también tengo. Pero entre las veces, muchas veces que estaba en el hospital, una de las más dolorosas fue cuando pues me bajó el potasio, ¿va? Y entonces eso podía afectar mi ritmo cardíaco y todo esto. En verdad, ni al peor enemigo le deseo que le pongan potasio por la vena, porque eso es que se quema y y pero el médico, estaba ahí y le dijo al enfermero, o sea, ya, no reaccionó al principio, fue unos minutitos y después empezó a quemar, se me engarrotó la mano. Y el doctor le dijo, ya, imagínate si lo hubieran puesto nada más en el IV, ahí que me quedé. Entonces, am, que, no, se quedó ahí unos minutitos. Entonces, intentó otra vez y no volvió. Entonces le dijo, ya déjalo así, ponle, quítale ahí y nuevamente conectarle el suero y todo esto. Y vamos a tratar de pues, dárselas en pastilla, ¿va? Pero luego siguió ardiendo, pues el enfermero no limpió ¿cómo le llaman? ¿Cómo le llaman la cosa? Sí, el IV, la cosa esa. Entonces todavía tenía líquido ahí, entonces tuve una tercera dosis de ahí de potasio ahí, durísimo, durísimo, ¿no? Fíjate que acá como este médico, aprovechando que Takashi dijo, agárrenme de experimentación ahorita que ya me ando muriendo y enséñales cómo actuar, ¿va? Entonces dice, es una grave negligencia poner una inyección a la ligera pensando que no existe ningún riesgo. Hay que prestar especial atención a ver, permítanme. Creí que tenía un problema aquí con la... Ok. Hay que prestar especial atención a los preparados proteicos y a los realizados a base de morfina. Que se ha dicho paso a mí, no me funciona ya. Me pueden poner y me sigue doliendo. Como podéis ver, el joven Nagai, o Takashi, que hasta hace 30 minutos estaba bien, ahora se encuentra en condiciones críticas. Parece casi increíble, pero es un hombre afortunado porque todo ha pasado en un hospital bien equipado. Ahora le pongo esta inyección y miren lo que sucede. Jesús, María y José, Takashi jadeaba. Jesús, María y José, nomás es lo que alcanzaba a decir. Jadeaba y a duras penas conseguía respirar. Le pusieron una inyección en el brazo y enseguida vomitó sangre. Sintió que se desvanecía y tuvo la sensación de que otra aguja estaba penetrando en su brazo. De golpe, sintió como si le sacaran de un banco densísimo de niebla para pasar a un aire terso y limpio. La respiración se volvió ligera, escuchó distintas voces, unas cerca, otras lejos. Adrenalina 0.3, Vitacanfor 2.0, reducid el oxígeno, compresas de mostaza en las plantas de los pies. El pulso todavía es débil. Frecuencia respiratoria 36. La oración, en cambio, parecía proceder de la habitación contigua. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores.
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hacia Midori y seguía ahí con su equipo de oración por Takashi. Por lo que parece, todavía hacía falta que Takashi siguiera viviendo para gloria de Dios y para salvación de su propia alma. El oportuno tratamiento del profesor Misura le había salvado la vida justo a tiempo. Fue un verdadero prodigio de vuelta a la vida. Los jóvenes médicos presentes sintieron cómo se renovaba en su corazón la admiración por el profesor y cómo se afianzaba la alegría, el orgullo y el sentimiento de responsabilidad por ser médicos. Takashi, va todo bien. Sé más cuidadoso a partir de ahora. Como si fuera culpa de él. Ese fue el responsable que le puso eso, este, aprovechándose de la generosidad de Takashi, ¿verdad? Dijo el profesor a Takashi acercando la boca a su oído y después dirigiéndose a su séquito. La medicina es enteramente una cuestión de experiencia. Y salió. Takashi se recuperó enseguida, pero después de aquel momento su estado de salud se quedó marcado y empezó a sufrir ataques de asma. No era asmático, a partir de aquí arrancó. Cuando se levantaba por las mañanas, en cuanto abría las contraventanas y entraba un poco de aire fresco, se desencadenaba enseguida un ataque. Lo mismo sucedía si inhalaba pelo de conejo haciendo alguno de sus experimentos, o bien si se le daba un ataque de risa al escuchar a un amigo contar algo divertido. Del mismo modo, si un gato entraba en la habitación donde se hallaba él, le daba un ataque de asma. Y también le pasaba si bebía alcohol o si se llenaba el estómago con una comida abundante. Y también si se ponía a caminar con rapidez por la calle o si una reunión de trabajo se alargaba y el ambiente se llenaba de humo de tabaco o si inhalaba las cenizas de un brasero. En definitiva, era completamente imprevisible y podía suceder en cualquier sitio. Podía pasar en casa o en la sala de diagnóstico, en un tren, en la calle o en cualquier lugar en que estuviese expuesto a un factor capaz de desencadenar el ataque de asma. Podía ser mientras leía el contador en medio de un experimento o durante los momentos cruciales de una fluoroscopía en el intestino de un paciente o también en una fiesta, divirtiéndose entre un vaso de vino y otro, o en un tren nocturno de la línea Tokaido durante un viaje oficial de negocios. El ataque de asma podía llegar en cualquier momento, por la mañana, de día o de noche, y una vez que empezaba ya no era posible pararlo. Era ya demasiado tarde para darse cuenta de que había hecho algo mal y cada vez que se desencadenaba parecía que estaba frente a la muerte. En esto yo pienso mucho, cada de esos ataques, eh, el lugar de Midori, ¿eh? Que lo vamos a ver ahorita. El lugar de Midori al ver que a su esposo se le desencadena un ataque de asma fuerte. Visto desde fuera, el ataque de asma no parece nada doloroso, pero en realidad se trata de un gran sufrimiento para quien lo padece. De antemano, yo les voy a decir una cuestión. Eh, si llegan a ser canonizados, Takashi Midori, Takashi en particular, bueno, Midori también, por lo que lo cuidó, eh, yo creo que van a ser unos buenos patrones para todos aquellos que padecen esta enfermedad, ¿eh? Unos buenos patrones. De hecho, hoy mismo, yo les diría, conocen personas que sufren, aunque ahorita evidentemente la medicina ya está muy avanzada, pero sigue siendo pues crítica un ataque de asma como tal. Eh, pues por eso a los que me dejen su dirección, que estén participando en este momento del retiro, no grabado después, sino en este momento, les mando varias y si conocen personas que padecen de asma, denla.
chance y algún milagro que les dé la beatificación primero a Takashi Midori sea precisamente de la sanación de alguien con problemas respiratorios, asma, neumonía, que esté conectado a un ventilador, algo con la cuestión de la respiración, porque Takashi, pues desde el cielo, seguramente intercede por estos pacientes, ¿no? No solamente por esa alma de doctor generoso que era, sino que él mismo padeció este tipo de dolorosa enfermedad. En fin, sigamos. Dice Takashi, visto desde fuera el ataque de asma no parece nada doloroso, pero en realidad se trata de un gran sufrimiento para quien lo padece. La víctima se agita jadeando con todas sus fuerzas mientras se hunde en un mar de sudor que le inunda, hasta llegar casi a ahogarse como si un pulpo gigante la arrastrase hacia el fondo. Si se mueve, aunque solo sea un poco, parece casi que el corazón le estalla y las extremidades de las manos y los pies se vuelven de hielo. Tampoco puede pedir auxilio a alguien para que le dé un golpe en la espalda, pues está ahogando, imagínate, porque no consigue pronunciar una palabra, pues el aliento es imprescindible para respirar. Y si alguien quiere darle una medicina, esta debe pasar por la misma vía que en ese momento se necesita para respirar. Es decir, hasta una medicina, pues le va a quitar un poco de aire al estar tomándola. Por la misma vía que en ese momento se necesita para respirar y por tanto no se puede hacer nada más que esperar, porque si se trata de forzarlo, el riesgo es que se atragante y se produzca un desastre. Antes que tumbado, experimenta alivio sentándose sobre los talones mientras con los puños cerrados sobre las piernas jadea, vuelve a jadear y sigue jadeando. Y si al final se vuelve demasiado grande la sed de aire, se recuesta un poco, exhausto, y se desmaya. Cuando este estado de cosas se produce día y noche, incluso durante 2 o 3 días seguidos, no puede ni siquiera comer o beber. Y aunque todo el cuerpo está agotado, no consigue dormir. A la larga ya no es capaz de mantenerse sentado sobre los talones y entonces se levanta un poco y es necesario que alguien de la familia le ayude a mantener el busto erguido. En condiciones normales, un hombre puede impacientarse porque desea a una mujer o porque necesita alcohol, un cigarro o algo de qué comer, pero todo eso nada comparado con la necesidad del aire que tiene cada hombre. Probad a taparos la nariz con los dedos, aunque solo sea durante un rato, y os daréis cuenta de que en esas condiciones uno estaría dispuesto a dar todas sus riquezas a cambio de un poco de aire. Repito, a mí no me queda duda, o sea, por eso, este, a los que les voy a enviar la estampita, en especial, intuyo que de los 2 milagros que se pide para la conexión, uno para la beatificación, uno para la conexión, intuyo que algún milagro se va a obrar a alguna persona que tenga problemas respiratorios. Entonces, conocen personas con problemas respiratorios, háblenle de Takashi Midori y denle la estampita. A mí me hubiera encantado conocerlos cuando tuve la infección de COVID en 2021, que casi me intuban, ¿no? Yo no he tenido asma, pero sé lo que se siente el hecho de que no te alcanza el aire. Y fíjense, cuando yo tuve que llamar a una ambulancia, ¿no? Ya no podía. Cuando llego, Dios lo perdone, el, el de la ambulancia, ah, pues regañándome porque no le respondía. Digo, no puedo respirar. Y como 3 veces me regañó. Pero respóndeme, te estoy preguntando este dato. Ya, de ese nivel. En fin, pero también con esto que acabo de leer, eh, cómo Takashi es alguien que todo lo que le acontecía, aún lo más trágico, le llevaba a la reflexión. Entonces él dice,
Ahora que tengo asma, me doy cuenta o se despierta en mí un sentido de buscar lo esencial, lo más importante. A veces yo creo que lo más importante era mi bebida. ¿Qué es la bebida si no puedes respirar? No puedes ni tragar, ¿no? Ya no podía beber alcohol, dice Takashi, ni jugar al baloncesto y para él se había convertido en algo peligroso dar un paseo por la ciudad de noche o entusiasmarse en una fiesta. Tampoco podía hacer una excursión con toda tranquilidad. Estaba claro que ahora solo podría trabajar y tendría que olvidarse de cualquier diversión. Se había acostumbrado a organizar y concluir cualquier asunto mientras estaba bien, sabiendo que esa misma noche podría desencadenarse un nuevo ataque. Otra reflexión que saca. En cada ataque siento que me voy, ¿no? Que me voy a morir. Por esta inmediatez de decir, ¿sabes qué? Si esto todavía lo puedo terminar, lo termino. Porque al rato me pega un ataque de y ahí quedo. En esta cuestión de siempre darle una reflexión a todo lo que te acontece, a sacar un bien, inclusive de un mal. No podía saber lo que le reservaba el mañana y por tanto tenía que trabajar cada día con esa tensión. Es suficiente con lo necesario. Tampoco se dramatizaba querer hacer lo imposible, ¿no? Es suficiente con lo necesario. Se había convertido en el lema que guiaba toda su jornada. Es suficiente con lo necesario. Ni menos de lo necesario, ni más de lo necesario. Mucho es también una visión que su ser japonés le ayuda, esta austeridad japonesa. ¿Eh? Dedicaba su tiempo únicamente a lo que era realmente necesario y todo lo que hacía trataba de hacerlo lo mejor posible. Así había cambiado la vida de Takashi. También había cambiado por dentro, en el alma, se había abierto un nuevo horizonte. Al darse cuenta de que había sido suficiente con una sola inyección de 2 gramos de un extracto microbiano para lanzarlo al borde de la muerte, esa presunción de ser un gran hombre, que hasta entonces lo había acompañado, y en realidad lo era porque era el mejor, ¿verdad? A nivel médico, se estrelló contra el suelo como un globo que de repente se desinfla. La fragilidad de la carne y la precariedad de las cosas de este mundo se volvieron para él una experiencia viva. O sea, le sirvió de baño de humildad esta experiencia. La mayoría de las personas, incluso al borde de la muerte, piensa siempre que les toca a los demás morir, nunca a ellos. Hasta ese momento, Takashi había sido una de esas personas, esa convicción que había sido barrida de un soplo y había dejado su sitio a la conciencia de que en cualquier momento, cuando menos se le esperaba, el corazón podría pararse, incluso en ese mismo instante. En cierta ocasión, un santo, en los tiempos en que era todavía estudiante, estaba jugando con la pelota y uno de sus compañeros le preguntó qué haría si le dijera que moriría dentro de 10 minutos. Eso generalmente se le atribuye a el niño de San Juan Bosco, ¿no? Santo Domingo Sabio. Él respondió que seguiría jugando con la pelota. Le dijeron, si se acabara el mundo en este momento, muchos decían, no, puedo ir con mi mamá, me voy a confesar, lo que sea. Dice, no, yo seguiría jugando. Como ese santo, dice Takashi, también nosotros debemos estar preparados para morir en cualquier momento, es decir, haciendo lo que te toca, ¿no? Takashi se confesaba con frecuencia y comulgaba para purificar su alma e implorar la gracia santificante. Yo creo que en esta parte intuyo que es lo que le marcó mucho también a la hermana Agnes Asagawa, a la que se le apareció la Virgen de Akita. Los que no sepan, esa monjita no era creyente, pero era muy frágil de salud y en una de sus hospitalizaciones una enfermera le dio la autobiografía de Takashi. Entonces, eh, esto le ayudó mucho a la reflexión de la propia vida, ¿no? A partir de la fragilidad, ¿no? De la salud.
Entonces dice Takashi, Takashi se confesaba con frecuencia y comulgaba para purificar su alma e implorar la gracia santificante. Cuando recibió el sacramento de la extrema unción, le había ofrecido a Dios todo lo que había en él, espíritu y cuerpo, y lo había confiado a su voluntad. Al hacer esto, había escapado por los pelos de la muerte para mayor gloria de Dios y para su propia salvación. Esas eran las dos razones por las que se le había concedido seguir con vida, no para los honores del mundo, para el patrimonio o la carrera. Interesante, ¿eh? Se dio cuenta que esta segunda oportunidad que Dios le daba, porque por nada se murió, ya no era para buscar honores, que tampoco es que los buscara tanto, pero parece que él todavía permanecía esta cuestión del éxito profesional, ¿verdad? Para el patrimonio, una gran casa, etcétera, termina con una casita súper chiquitita sus últimos días. Y no fue solamente porque la bomba atómica de Nagasaki le destruyó la que tenía, sino después empezó a ganar considerable dinero a través de sus libros y todo esto, pero él, por ejemplo, la primera dinero que le llegó por las regalías de sus libros fue plantar árboles. Dice que ante la devastación que dejó la bomba, tiene que haber belleza. Y ese era el bien común, ¿eh? Para el bien. Y a nivel personal, como Midori era muy amante de la naturaleza y hacía diseños de ikebana y todo este tipo de cosas, arreglos florales japoneses, es el ikebana, eh, quería tener algo que le recordara a su mujer también en esto, ¿eh? Es decir, podría verse, pues, seguir buscado el patrimonio incluso después de la bomba atómica, ¿eh? Pero no. Esto le ayudó a irse preparando en una simplicidad. Takashi llevaba estas cosas grabadas en el corazón y la transformación de su alma hizo de él una persona completamente distinta. En Galilea, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. Pues ¿de qué le servirá a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá con gloria de su Padre entre sus ángeles, y entonces pagará cada uno según su conducta. Mientras meditaba esas palabras, Takashi se sentía profundamente agradecido por tener asma. Ya la paradoja ya. Pasó de desgracia a cuestión de agradecer. Se sentía profundamente agradecido por tener asma, la cruz que debía cargar. Es verdad que comparada con la cruz de Jesús, la suya era pequeña, pero podía llevarla siguiéndolo a él. ¿No era acaso una gracia especial de Dios poder llevar ese peso con paciencia sin perder el alma? ¿No era acaso esa enfermedad un don especial del amor de Dios? Cada vez que tenía un ataque de asma y se sentaba sobre los talones, jadeando y resoplando con esa expresión de hielo, Takashi sentía todo el amor especial de Dios por él. Paradójico, ¿no? Esto me recuerda con mamá de Teresa, que decía, he comprendido la paradoja, que amar hasta que duela deja más amor más que más dolor, ¿no? Amar hasta que duela termina dejando más amor que más dolor. Sigue siendo Takashi. Era una noche de nieve. Aquí va a contar una experiencia que a mí que me toca. Porque como ya lo he dicho muchas veces, pues es la autobiografía propiamente de Takashi, ¿verdad? Este, y Takashi es el famoso, básicamente. De hecho, por sus contribuciones en el área médica de radiología, es conocido a nivel internacional. De hecho, todavía en vida lo llegaron a visitar gente muy importante, a Takashi. Pero para mí, es imposible yo separar a Takashi y a Midori, ¿no? Este, pero si me quedo con uno, me quedo con Midori, ¿no? Porque es ver, o sea, Takashi yo creo que terminó siendo públicamente el fruto de lo que Midori construyó privada y silenciosamente. Yo creo que esa es la mejor expresión. Si uno se admira de Takashi, no me gusta tanto este refrán, ¿eh? Pero el que dicen,
detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. ¿Por qué le digo que no me gusta? No digo detrás. A mí me gustaría decir mejor de lado. O sea, somos compañeros. Entonces, pero bueno, en un sentido, pues sí, cuando tú ves la esperanza que Takashi en cada desgracia tenía, todo esto, atrás está Midori, atrás está Midori. Y bueno, vamos a esta experiencia. Dice, era una noche de nieve, por la noche la temperatura había bajado de golpe y Takashi había empezado a sentirse regular. La nariz le empezó a moquear y empezó a estornudar repentinamente. Los estornudos eran tan violentos que resonaban en todo el vecindario. Ya todos lo sabían en los alrededores. El doctor Nagai vuelve a estornudar. Le está viniendo otro ataque de asma. Entonces los vecinos se juntaban y empezaban a pedirle a la Virgen que el ataque se aplacase. Esa noche Takashi se fue a la cama pronto para estar en reposo y evitar que el asma se desencadenase. Midori se mantenía sentada a su lado, dispuesta a ponerle una inyección si fuera necesario. En esa circunstancia le llegó a Takashi la petición para visitar a un enfermo. ¿Qué creen que hizo Takashi? Vayan y busquen a otro médico. Ya le había pasado más veces. Se trataba de un pobre y viejo campesino, es decir, que ni siquiera iba a pagar ese paciente, enfermo de asma al que él asistía entre sus actividades de la Sociedad de San Vicente de Paúl. En aquella noche fría, la caída drástica de la temperatura había provocado un ataque de asma en aquel pobre hombre. Como el asma se resiente mucho con las variaciones de temperatura y de humedad, era común que aquellos que sufrían de asma pudiesen tener ataques exactamente a la vez a causa del clima. Takashi se levantó inmediatamente y Midori se lanzó para detenerlo. Takashi, no puedes ir. Estás a punto de sufrir tú un ataque de asma. Tengo que ir. A mí está a punto de... A ver, me perdí. Tengo que ir. A mí está a punto de darme un ataque, pero a ese paciente ya le ha dado y ahora está sufriendo. Vean la manera de pensar de Takashi. Oye, pues te va a pegar. No me puedo compadecer de que, uy, ya me viene un ataque a mí. Me tengo que compadecer con lo que ya está. Y allá está ya un pobre campesino muriéndose de asma. Si te vas ahora a la cima de la montaña en estas condiciones, también a ti te dará inevitablemente. ¿Quién sabe si me dará o no? Mientras el paciente está sufriendo y yo conozco muy bien este sufrimiento y espera que yo vaya a visitarlo. Para un paciente el médico es un faro de esperanza. Y aquí me parece que le habló un poco fuerte Takashi Midori, ¿verdad? Pero pues era como para que lo dejara, ¿verdad? Tú no sabes lo que quiere decir sufrir de asma, por eso hablas así. Pero alguien dijera, no, pues ya, Takashi noqueó a Midori, pues espérate la respuesta de Midori. Dice Midori, es verdad, yo no conozco los sufrimientos del asma, pero tú no conoces el miedo que yo tengo en el corazón cuando te asisto en cada uno de esos momentos. Cuando estoy ahí junto a ti y te miro, pienso que preferiría yo estar en tu lugar. Tú sufres en la carne, pero yo sufro en el corazón. O sea, este pequeño diálogo es como yo diría Jesús y la Virgen en la cruz, ¿no? ¿Quién podría decir o negar que la Virgen de alguna manera también no estaba siendo crucificada en algún sentido abajo de la cruz? ¿No? Sí, literalmente crucificaron a Jesús, ¿no? Pero dos almas que están tan unidas, de alguna manera terminan participando de sus propios sufrimientos, ¿no? Repito esto de Midori, se me hace de una sensibilidad tremenda. Es verdad, yo no conozco los sufrimientos del alma, pero tú no conoces el miedo que yo tengo en el corazón cuando te asisto en esos momentos,
Cuando estoy ahí junto a ti, te miro, pienso que preferiría estar en tu lugar. Tú sufres en la carne, pero yo sufro en el corazón. En cualquier caso, voy a ir. Soy médico. Y esto, fíjense, no sé, ahorita se me vino a la mente. Es otro tema, nomás lo menciono, no lo voy a desarrollar. Eh, la otra vez estábamos viendo, mi esposo y yo, un video sobre la cuestión del matrimonio y creo que uno de los grandes problemas en la preparación al matrimonio es de que no se les ayuda a profundizar en las expectativas, ¿no? Porque honestamente, yo entiendo a Takashi en este sentido, porque también le pudo haber dicho, Midori, te casaste con un médico, y con no un médico que simplemente es un asalariado, ¿no? Que trabaja cuando le conviene, etcétera. No un médico que tiene vocación de médico, es decir, que no puede ser indiferente ante el dolor de los enfermos. Así, el propio médico está enfermo o esté a punto de enfermar, ¿no? Entonces, no sé, mencionarlo, pues, les digo, es otro tema, pero eso es importante también contemplarlo, ¿eh? Las expectativas que se tienen previas al matrimonio para que el día de mañana no salgan sorpresitas, ¿no? En fin, dice Takashi, en cualquier caso, le dice a Midori, voy a ir, soy médico, y un paciente al mismo tiempo. Además, dijo una cosa bien importante Takashi, que yo lo vi en estas 2 semanas en que mi esposa y yo hemos estado con COVID, que es Takashi decía, a mí está a punto de pegarme, pero todavía no me pega. Midori, con un sentido común, dice, pero de aquí a la montaña te va a pegar, por sentido común, pero la última palabra la tiene Dios. Mi esposa tuvo primero la cuestión del COVID y yo con la salud más frágil, hubiera asumido, lo lógico que hubiera sido decir, a ti te va a pegar primero, te va a pegar más rápido, no. Me terminó pegando cuando ella se recuperaba. Entonces, al final, la última palabra la tiene Dios. Y eso es lo que pensaba también Takashi, ¿verdad? O sea, no era una cosa nueva que lo que le estaba diciendo Midori. De aquí a la montaña, con el frío que hace, te va a pegar y estás a punto de que te pegue. Como dice, en vez de decir un día a la vez, él dice un paciente a la vez. Vamos viendo. Pásame la ropa, le dice a Midori. Midori, fíjate también la nobleza de Midori. Midori pudo haber sido la típica mujer terca, ¿no? O que se hace la ofendida. Pero no, Midori entonces fue la que empezó a ayudar a Takashi a vestirse y después le puso el abrigo y encima una capa, guantes y otro par de calcetines, una mascarilla y una bufanda bien enrollada al cuello. Se puso las botas de agua. Una vez que tuvo el maletín en la izquierda y un bastón en la derecha, el esquimal lo dejó como esquimal, todo, como osito, me imagino que lo dejó Midori a Takashi, como de osito de peluche, ¿no? Lo dejó. Este, dice Takashi, a mí me encanta cómo narra todas sus desgracias Takashi porque se ve esa esperanza. Alguien puede decir, bueno, pues ya las narra posteriormente a lo que pasó. Está narrando muriéndose de leucemia. Él no escribió sano, él escribió ya con esta cuestión de leucemia. Y después de la bomba atómica, ¿no? De perder su mujer, tener sus hijos chiquitos, o sea, no se amargó Takashi, ¿no? Eh, dice, una vez que tuvo el maletín en la izquierda y un bastón en la derecha, el esquimal, completamente abrigado, estaba preparado. Lanzó una salva de estornudos y salió. Todavía estaba nevando por el camino de la colina de Ipongi. Después de 2 kilómetros de subida hacia el paso, había un enfermo de asma con el cuello literalmente tendido hacia él. Takashi sentía un dolor creciente en el pecho, pero siguió caminando con su bastón paso tras paso para acercarse a aquel hombre, rezando para que no le diese un ataque de asma antes de poder llegar y ponerle al paciente la inyección. Una inyección que se la vaya a poder haber puesto a él, ¿no? O no ponérsela a él porque todavía no le pegaba el ataque, sino
prepararla, guardarla para cuando le pegara a él, ¿verdad? En lo alto del paso, la nieve estaba todavía más alta y el frío era extremo. Cuando llegó a la puerta de aquella casucha, Takashi sintió que estaba al borde de los espasmos. Empezaba a faltarle el aliento, pero a través de las contraventanas escuchaba que también el enfermo jadeaba con todas sus fuerzas. El paciente estaba sentado en el suelo y era presa de una crisis respiratoria. No era capaz de pronunciar una palabra, pero cuando vio el rostro de Takashi rompió a llorar y le estrechó la mano. También a Takashi le costaba hablar y entre una bocanada y otra dijo solamente: ya no tiene que preocuparse. Le puso inmediatamente una inyección de adrenalina 3.0 y Vitacamfor. En menos de 30 segundos el rostro del paciente recobró su color normal y la respiración se volvió ligera, mientras Takashi controlaba el pulso del paciente. Doctor, me ha salvado usted, dijo el paciente con su primer aliento mientras volvía a sonreír. Takashi le dio reservas para 5 días de pastillas de efedrina y de Rotoex. En ese momento el anciano, respirando nuevamente de forma tranquila, se dejó caer exhausto sobre las esteras del suelo. Takashi controló por última vez el pulso. Estaba bien, dijo, y dejó la choza a toda prisa para volver a casa. Tenía que llegar antes de que comenzase su ataque de asma. Takashi aceleró el paso, pero el problema es que no lo podía acelerar, ¿verdad? O sea, está entre la espada y la pared, ¿verdad? Tiene que llegar pronto porque ya le va a llegar, pero acelerar el paso lo iba a afectar, ¿verdad? Y con ese frío y nevada. Takashi aceleró el paso, pero aquella prisa se reveló como un error. La respiración se volvía cada vez más fatigosa. En un momento dado, la garganta empezó a cerrarse por los espasmos y le pareció que el corazón estaba a punto de estallar. Ya no era capaz de avanzar más. La nieve caía con gran intensidad y la luz de la luna había desaparecido completamente. No se divisaba ni una sola casa en la zona. Afortunadamente, en el borde del camino había una cavidad artificial excavada en el terreno y allí se dirigió, como una cuevita. Se sentó en la tierra, experimentó un poco de alivio, fue entonces quizá porque se había relajado cuando se desencadenó un espantoso ataque de asma. Se encontraba entre las montañas en medio de una noche de nieve, junto a un camino desierto por el que no pasaría nadie hasta el alba. Plena noche. Tendría que sufrir ahí, en esas condiciones, durante todas esas horas. Estaba desesperado. En esas condiciones ya no era el doctor Nagai, sino un miserable paciente. Takashi pensaba en el sufrimiento de Jesús en la cruz, mientras jadeaba inflando los pulmones con todas sus fuerzas. Pasaron 30 minutos que a Takashi le parecieron más bien 3 horas, y vio que la nieve se había depositado a la entrada de ese antro, de esa cuevita. Entre los cúmulos de nieve brilló una luz tenue. Apareció una linterna que se detuvo delante de él. Quebrando el aire de vidrio de aquella noche, el aliento roto de Takashi resonó fuera de la gruta. ¿Tú? ¿Eres tú de verdad? Junto a la linterna había asomado el rostro de Midori. Fue a buscarlo, Midori, intuyó. Con ese que le llaman sexto sentido que tienen las mujeres, ella dijo, no, ¿sabes qué? Yo voy a buscar a este. Que rápido, rápido, la luz, la jeringa, exclamó Takashi. Nunca antes había sido tan feliz de ver el rostro de su mujer como en ese momento. Le habría gustado abrazarla fuerte, pero la respiración era tan costosa que no era capaz ni siquiera de darle un beso. Midori entró en la cavidad a la luz tenue de esa linterna. Las raíces de un árbol que asomaban, por las paredes parecía el rostro de un monstruo amenazante. Midori, confundida y cohibida, abrió la bolsa de Takashi, sacó la jeringa, derramó sobre el suelo la botella de alcohol, se equivocó al romper la ampolla de vidrio y con sus dedos desangrentados puso nerviosamente dentro de la jeringa el famoso fármaco de Takashi que le había ordenado y se la pasó. La pobrecita se cortó con la ampolleta, ¿verdad?
En ese momento Takashi volvió a ser el doctor Nagai. A la luz de la linterna controló la cantidad de líquido en la jeringa y se inyectó el contenido en el muslo. Midori empezó a frotarle vigorosamente la espalda. 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos. El fármaco empezó a hacer el efecto y Takashi sintió que la respiración se volvía cada vez más ligera. Al mismo tiempo salió todo el cansancio de su cuerpo exhausto y se apoyó en el pecho de Midori. Eso me recuerda a la última cena, ¿va? Pensando que esa debía de ser la sensación de un alma de purgatorio cuando se es tomada por un ángel para ser conducida al paraíso. Una media hora después, Midori llevaba a la espalda a Takashi. ¿Le suena a alguna cosa semejante? Los que estuvieron en el primer retiro, en la primera sesión, o a lo menos las escucharon las charlas, esas sí están disponibles públicamente, ah, cuando pues todavía eran amigos, ni siquiera novios, Midori tuvo un problema del apéndice y a altas horas de la noche Takashi la cargó, en media de la noche, hasta el hospital, ¿no? Pero acá, imagínense la escena. Una media hora después, Midori llevaba a la espalda a Takashi bajando por la colina de Ippongi. Él sostenía la linterna entre las manos y veía los copos de nieve revoloteando, iluminados por ese cono de luz. Ante esa vista, el pensamiento tanto de Takashi como de Midori volvió a aquella noche de nieve de hace algunos años, en la que caminaban por la oscuridad y ella, doblada por los dolores de la apendicitis, se había puesto completamente roja hasta las orejas por la vergüenza. O sea, ya la pobre Midori estaba muriendo, pues le daba vergüenza. Pues el contacto, primero, los asiáticos no tienen tanto contacto físico, y menos en este caso de dos que ni siquiera son esposos, ¿no? Pero bueno, aquí ya son esposos. Ahora las orejas de Midori ya no estaban rojas, solo el rostro estaba un poco enrojecido por el esfuerzo de llevar el peso de su marido por aquel sendero nevado. O sea, Midori una silenciosa campeona, literal una silenciosa campeona. Bien, vamos a dejarlo aquí.